Buenas noches. Literatura y economía o economía y literatura. No han oído mal. Así, economía y literatura se llama este libro de gruesa y potente cilindrada, publicado por Ecobook, editorial del Economista, con el apoyo del Instituto de España y del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Y para hablar de eso, de economía y literatura, que no de literatura económica, se reúne hoy al abrigo y al arrimo de las Noches Blancas un granado cartel y plantel de brillantes contertulios. Todos ellos han aportado su ingenio y su pluma al contenido de este libro, mucho más ameno, además de interesante, de lo que su título pudiera dar a entender. Son María Blanco González, única dama entre tanto caballero; Luis Perdices, a su lado, coordinador o co-coordinador, porque hay dos coordinadores del libro, suena fatal Luis, y colaborador de él; y Fernando Méndez y Bisate a su lado. Y a mi izquierda, aunque todos ellos más bien de derechas, creo yo, don Juan Velarde, don Amando de Miguel y Carlos Rodríguez Brown, al que apeo el tratamiento de don por ser más joven que los restantes, aunque no tanto como yo. Como me gustaría. Bueno, empecemos, como es lógico, por el coordinador o co-coordinador, Luis Perdices. Luis, el qué, el cómo, el hacia dónde y el quién es de este libro. Explícalo y pondéralo. Haz el artículo. Vale, muchísimas gracias. Bueno, este libro surge después de un debate entre diferentes profesores universitarios en torno a la relación entre la economía y la literatura, y también si es incompatible ambos mundos, el económico y el de la literatura. Y es un libro que la tesis que mantiene la mayoría de los artículos o capítulos que incluye es que la teoría económica puede ayudar a entender los textos literarios. Y además, en el libro se exponen otras tesis interesantes, como que otros que literatos de la talla de Cervantes, Pessoa, etcétera, todos esos autores tenían un buen conocimiento del mundo económico y además reflejaron ese mundo económico en sus obras principales. Luis, el origen del libro fue, creo, un ciclo de conferencias y luego se encargaron una serie de trabajos a una serie de personas, ¿no? Sí, bueno, los 21 trabajos tienen diferente procedencia. En primer lugar, el primer grupo de trabajos viene de un ciclo de conferencias que organizamos el profesor Juan Velarde y yo en el Instituto de España, con la financiación del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid. Y luego también nos planteamos, ante el éxito de esas conferencias, recuperar algunos trabajos interesantes y que estaban dispersos por una serie de revistas que los economistas no solían consultar. Y luego también un tercer grupo de trabajo los encargamos para el libro, porque queríamos que el libro abarcase del siglo XVI hasta el siglo XX, ¿no? Y entonces había ahí algunos huecos y encargamos los trabajos. Bueno, esta era mi tercera y de momento última pregunta. ¿Por qué el siglo XVI y no también antes? Per Abad, el arcipreste de Hita, Jorge Manrique, no tienen absolutamente ninguna vertiente económica en sus obras. Sí, lo que pasa es que el problema era acotar el número de trabajos que teníamos que hacer. Y realmente, una vez que hemos publicado el libro, hemos recibido unas críticas muy elogiosas, pero también, ¿y por qué no habéis incluido a tal literato? ¿Y por qué? Claro, evidentemente hubiéramos hecho un libro que ya tiene unas 700 páginas, hubiera sido casi 2000 páginas. Entonces, bueno, lo que hicimos fue elegir los autores más sobresalientes, ¿no? Y luego autores que nadie discute, que son los grandes literatos de la historia de la literatura occidental. Bueno, yo creo que, aunque es literatura latina y no literatura en romance, por lo menos deberíais haber incluido a San Isidoro de Sevilla y sus etimologías, que ahí habla de economía, entre otras cosas también. Bueno, yo tengo aquí... Empezó. Ese empezó. No me dirás, Juan, que te has leído las etimologías. Tú que lo has leído casi las todo. Etimologías no, pero eso sí, porque es la línea que va desde ahí hasta Cánovas y hasta el proteccionismo actual, pero del todo, ¿eh? Esto es la tierra impresionante, hasta Gual Villalbí, ahí llega. Esta es la tierra mejor imaginable. Aquí lo tenemos todo. ¿Qué nos falta?
bueno, unos políticos que se han perturbado un poco, pero si nos aislamos durante cierto tiempo, vamos a dar el gran susto, porque esto merece la pena. Y ahí empezó con... Bueno, no sabía yo que San Isidoro de Sevilla era el responsable de los desmanes de la actualidad. También lo hacía por un motivo económico y político. Trataba de demostrar que merecía la pena la secesión, porque hasta San Isidoro todavía eso del Imperio Romano podía... Él era un hijo de un funcionario romano. Claro, el imperio está en Bizancio, pero llegaba hasta España. Y merece la pena separarlos. Bueno, y merece la pena separarlos por lo bien que estamos. O sea que sí, uy, eso creo que hay una saltemos de Isidoro de Sevilla al momento actual. Yo tengo aquí este otro libro que seguramente conoceréis los economistas, El valor económico de la cultura en España, publicado por el Ministerio de Cultura, y parece que realmente en estos momentos la cultura, sobre todo debido a la lengua española, es uno de los grandes inputs de la economía española, el primero, dicen incluso. ¿Sabéis algo de esto? Bueno... A mí el hecho de que esté publicado por el Ministerio de Cultura me despierta ciertas sospechas, lo siento. Es que te diga, no me fío mucho de las definiciones que provienen desde arriba de qué es cultura, qué no es cultura y el valor económico de la cultura, porque creo que sobre todo para los funcionarios la cultura tiene un valor político y electoral indudable, ¿no? Si bien es verdad que desde luego nuestra lengua es uno de nuestros principales patrimonios. Eso es lo primero que tenía que decir. Yo veo que a tu lado Carlos Rodríguez Brown es mi maestro, la reencarnación de Keynes o algo así, ¿no? Es mi maestro, al cual estoy rendida a sus pies. Es otro mundo, ¿no? Es simplemente como hay personas que trabajan y efectúan transacciones dentro de sectores que podemos denominar la cultura, desde el arte, la literatura, el cine, en fin, las artes plásticas, generan una serie de movimientos económicos. Lo que han hecho es simplemente sumarlos, y es obvio que representan un papel importante, como por otra parte suele suceder a medida que los países se enriquecen. Cuando los países se enriquecen, la cultura es lo que llamamos los economistas un bien de demanda superior. Solemos demandarla más que proporcionalmente a medida que la renta se aumenta. O sea que ese es el objetivo, me parece a mí, de ese libro. Amando, perdón, un breve paréntesis. Tú eres uno de los grandes defensores del correcto hablar de la lengua castellana, y yo acabo de incurrir en un barbarismo verdaderamente monstruoso. Pero he dicho input. ¿Cómo deberíamos decir? Insumo. Bueno, insumo tampoco es muy buen castellano que digamos, ¿no? En América dicen insumo, sí. Yo digo lo que don Valentín Andrés Álvarez decía, que era metisaca. Eso está bien. Sobre esto del valor de la cultura hay un precedente muy bonito de Román Perpiñá, que fue un economista que fue premio Príncipe de Asturias. Juan lo recordará. Los dos estábamos en el jurado que se lo dimos. Pues en los años 30 él escribió un trabajo muy bonito que se llama El valor económico del hombre. La idea de que no solamente la tierra, el trabajo y el capital eran valores económicos, sino que también había lo que después se llamó, digamos, el capital humano, o se ha llamado de mil maneras, algo poco definido, poco material, y ahí está la cultura en el sentido de la lengua, por ejemplo, puesto que de las 6.000 lenguas que hay en el mundo, quizás no pasen de una docena las que son de verdadera comunicación internacional. Una de los factores para definir una lengua de comunicación internacional es que tenga literatura, precisamente, traducible a otros idiomas. Y hay muy pocas, no más de una docena habrá en el mundo. Carlos está levantando para reconducir el debate al libro que ha coordinado Luis Predices con Manuel Santos, me gustaría contaros de qué manera me parece que los economistas podemos aproximarnos a la literatura y enriquecernos, ¿no? Me parece que una de esas maneras es obtener directamente de la literatura, sin intermediarios, una idea económica que nos pueda ser enriquecedora. Dejadme que os ponga un ejemplo. La mejor definición que yo he leído de dinero, definición técnica, no literaria, la leí en una línea de Borges, que dice: el dinero es puro futuro. Esta es una idea extraordinaria y la puedes meter junto con los grandes clásicos que estudiaron la historia del dinero. Estoy pensando en Karl Menger y su artículo On the Origin of Money del Economic Journal, que a finales del 19, o Ben Baberg, o sea, esta idea de un bien que es pura liquidez, ¿no? Y esto significa que todo le está abierto, todas son sus posibilidades. Esa es una alternativa. La otra alternativa es
entender a través de la literatura, a través de metáforas literarias, cuestiones que pueden afectar al análisis económico. Y aquí, dejadme que os ponga otro ejemplo. Un maravilloso escritor japonés que se llamó Akutagawa, Ryonosuke Akutagawa, tiene autor de Rashomon. Exactamente, el de Rashomon tiene otro cuento que también está incluido en la película que hizo Kurosawa, que se llama En el bosque, que es un cuento que le gusta mucho a mi amigo Antonio Garrigues, y os lo resumo. Es un crimen, y al parecer está todo claro, hay un culpable, un cadáver y una serie de testigos, y el comisario pues los va interrogando, y empiezas a leer, y al poco de leer te das cuenta que hay algo raro, ¿no? Y lo raro es que el testimonio de los testigos no coincide. Ninguno de los testigos da la misma versión. Entonces al final, ya en plena desesperación, decide recurrir a un medium y resucitar al muerto. Y el muerto da su versión, que tampoco coincide con ninguna de las otras. Porque esto es una metáfora, es una imagen muy bonita, de algo que nos tiene que indicar la cautela que hay que tener a la hora de analizar los fenómenos, puesto que los testimonios que las personas brindan de los mismos suelen no ser concluyentes. Bueno, una de las ideas fuerza de este libro es precisamente que las ideas económicas no están al margen del clima cultural en el que surgen. Hay una estrecha interdependencia. ¿En todos los escritores? No, no en todos. Sobre todo, y yo creo que por eso la selección está sesgada y está bien que esté sesgada, en los que podríamos llamar literatura realista. Porque, claro, la literatura fantástica difícilmente se asocia a la economía. La economía, después de todo, es una explicación de la realidad. Y eso del futuro. Claro, el dinero pare dinero, ¿eh? Y claro, la literatura realista, Dickens o Cervantes... Y no digamos la naturalista, precisamente María se ocupa de Zola en su trabajo. Que eso es el realismo al cuadrado, digamos, ¿no? Esa literatura, precisamente, no es casualidad, es la que abunda en este libro, porque es la literatura que nos ofrece una interpretación de la realidad de forma magistral, ¿no? Faltan muchos, Segaldós o muchos. De todas formas, el libro, yo creo que quiere poner claro que existe una doble conexión entre economía y literatura. No es tanto la aproximación de economistas que se acercan de manera tangencial a la literatura, sino tratar de hacer ver que el economista tiene algo que aportar en la lectura propia de una obra literaria, y cómo a su vez la obra literaria tiene algo también que aportarnos a la hora de nosotros interpretar el mundo que nos rodea desde el punto de vista económico, ¿no? Por eso la idea de un marco social y económico en el que se escribe en los libros es muy importante, y los economistas podemos aportar un poco en base a la historia, a la propia historia económica y al propio análisis económico que está aportando eso. Pero además el punto de vista del economista yo creo que enriquece el propio análisis literario a su vez, ¿no? Yo creo que eso es un poco lo que quiere tratar el libro. No es aquello de que un grupo de autores nos hemos puesto a escribir de forma tangencial y como si fuera una especie de cosa fuera de nuestro ámbito profesional, sino como parte del mismo. Yo no sé si la balanza de pagos... No, ibas a decir algo, Juan. No, yo lo único que iba a decir es que creo, y puntualizar un poco también lo de lo fantástico, porque claro, después de lo que ha hecho Robertson en El dinero con Alicia en el País de las Maravillas, ahí se ve la conexión continua, cada cita en cada capitulito, etcétera, de Alicia en el País de las Maravillas, y que le viene muy bien. Pero dejando eso aparte, y eso, Alicia en el País de las Maravillas, más fantástico es imposible encontrarlo, en lo de Lewis Carroll. Pero aparte de eso, yo creo que los economistas nos encontramos siempre con el problema de, bueno, y este contraste empírico de esto, ¿se tiene o no se tiene? Y hay contrastes que son las estadísticas, contrastes que son de mil maneras, informes oficiales. Pero hay otro contraste de gente muy inteligente, lo de colocar el espejo al lado del camino que decía Stendhal, pues que en realidad no era Stendhal, perdona, que en realidad todo el mundo cree que era Stendhal, no era Stendhal, Stendhal lo había cogido de un filósofo de la época anterior. Siempre bueno, conviene venir aquí. Efectivamente, es que no recuerdo el nombre del filósofo, era un filósofo de segundo orden, pero no sé si era incluso Bobernard, pero no creo que fuese Bobernard, no sé, en cualquier caso, es verdad que Stendhal fue el que convirtió la novela en un espejo a lo largo del camino real. Y como es gente muy inteligente, y que está viviendo aquello y que tiene una intensidad de penetración de los hechos,
es una fuente complementaria verdaderamente impresionante. A mí, por ejemplo, el que en el Quijote no salgan pobres, pobres. Y claro, cuando ahora se están haciendo ya en serio... No era pobre. No son pobres. Vivía de renta. Gente que vive aceptablemente. Vivía de renta. No son desnutridos. No es gente de esas pobrezas o espantosas que se están contando siempre. De repente, pues cuando terminan una recolección, pues se encuentran a unos campesinos que los invitan a comer tranquilamente. No hay ninguna escena de horrible pobreza. Cuando ahora se están haciendo buenos ensayos estadístico-econométricos españoles del siglo XVI, pues sale eso. Es a partir del XVII cuando empieza a cundir la pobreza en España, y en el XVI, pues cuando los está escribiendo Cervantes y cuando está viendo el Campo Cervantes, pues no ocurría. Y eso nos lo da, bueno, Perdices ha estudiado muy bien el Quijote y Cervantes, precisamente, pero quien dice eso, dice multitud de otras personas. Para mí, Rusiñol, contando el espíritu, en la auca del señor Esteve, contando el espíritu, el talante de la sociedad catalana, pidiendo el proteccionismo, y por qué lo quiere, y cómo son esos burgueses, etcétera, es perfecto. Y es una fuente perfectísima. Un pequeño apunte de literatura fantástica. Quería destacar el trabajo de Rokoff y la interpretación que hace del Mago de Oz, que tiene mucho que ver con la economía de la posguerra. Y luego, actualmente es muy común que entre los revolucionarios de la libertad, los más radicales, si quieres, que son a los que me siento más cercana, se utiliza la literatura fantástica para ver el mundo, cómo sería el mundo en una situación completamente libre, en una situación completamente libre. Y se hacen, por ejemplo, últimamente he estado leyendo interpretaciones de la última película de Harry Potter o de los 300, como hasta qué punto un pequeño grupo de personas podría rebelarse contra un poder establecido, un Estado opresor fuerte. Así que yo creo que la literatura fantástica a lo mejor sí tiene algo que aportar. Pues rectifico un poco esto que he dicho de la literatura fantástica, y volviendo a lo de Alicia en el País de las Maravillas, si lo tradujéramos bien, este título es Alicia en el País de las Preguntas. Wonderland es el país de las preguntas, y lo que distingue a un economista precisamente, y a un científico social en general, es que hace preguntas, porque antes de la sociedad moderna era difícil hacerse preguntas, ¿no? Era una actitud mucho más de sumisión ante la naturaleza o ante la sociedad. Y la verdadera revolución del Renacimiento y posterior de la Ilustración es hacerse preguntas. Y por eso, efectivamente, Alicia en el País de las Preguntas está muy relacionada con esta actitud inquisitiva, digamos, ¿no? Es que yo creo que además, tiene toda razón Amando, la idea del espejo, esta cosa tan literaria que habéis hablado Fernando y Juan, en el caso de Alicia a mí me ha maravillado siempre, porque mi teoría es que todo lo que existe más allá del espejo son las instituciones indispensables para que funcione una sociedad libre y próspera, vueltas del revés. Desde el lenguaje, ¿qué es lo que le dice Humpty Dumpty? Cuando yo hablo, las palabras quieren decir lo que yo decido que quieran decir. O sea, imaginaros cómo sería la comunicación. Bueno, y siguiendo, la justicia, por ejemplo, porque la Reina de Corazones dice primero la sentencia y luego el veredicto, ¿no? O la propia reina que va caminando y diciendo que le corte la cabeza, que le corte la cabeza. Es justamente, es toda la institución vuelta del revés, ¿no? Por ejemplo, la competencia. Es muy bonita, porque dice, ¿qué es lo que dice la Reina de Corazones de la competencia? Todo el mundo ha ganado y todo el mundo tiene que tener el premio. Claro. Bueno, esto que estás diciendo, Carlos, lo del lenguaje calza perfectamente al presidente Zapatero. De hecho, Gustavo Bueno ha publicado un libro que se llama Zapatero y el pensamiento Alicia, ¿no? Eso es. Pero sin ir más lejos, el famoso talante, ¿no? Que hace con él mangas de capirote, ¿no? ¿Ibas a decir algo, María? O tú, Luis. Sí, yo una idea que sí quiero mostrar aquí es la capacidad que tiene la literatura para transmitir ideas buenas o malas, porque nosotros los economistas, siempre que estamos estudiando nuestra materia, empezamos a estudiar los grandes libros de economía, los grandes centros de producción de teoría económica, como es Estados Unidos en la actualidad, pero en muchas ocasiones descuidamos cómo se difunde
esas ideas económicas. Y entonces, si alguna idea económica se cuela en alguna novela, tiene muchísimo más difusión que cualquier libro de teoría económica del economista más prestigioso, y aunque haya sido premiado con el Nobel de Economía. Entonces es el poder de las ideas, digo, buenas o malas, eso es algo muy importante, ¿no? Es decir, y en muchos de los libros que aquí estamos analizando en este libro de Economía y Literatura, ahí se ve, yo qué sé, en el caso de Cortázar o Borges, el último capítulo, donde se ve con toda claridad que se están transmitiendo dos sistemas o dos formas de ver la economía completamente diferentes. Y en el caso de Cortázar, con muchísimo más poder que en el caso de Borges. Parece que Fernando Méndez... Sí, es que esto de estar aquí en la esquina marginal me lleva a que me vayan pisando las ideas el resto de los... Yo quería comentar exactamente en esta misma línea dos aportaciones también más del libro. Una, en la parte alegórica, ha hecho mención María a un artículo de Rocoff del año 90 que hace referencia a el libro del Mago de Oz de Baum, y un poco ese libro es una alegoría de todos los problemas de la lucha, de la pugna por el patrón metálico, entre patrón metálico oro o los defensores del bimetalismo dentro de Estados Unidos. Por cierto, pelea y lucha que está entre finales del 19 y principios del 20, que fue extendida también en Europa. De hecho, España en parte se salva de la crisis de los años 20-30, porque España tiene un patrón metálico plata, a diferencia de los países que incurren en esa crisis, que tienen un patrón oro. Y es parte de la discusión. El camino amarillo, Yellow Brick Road, es exactamente una alegoría del patrón oro. Las zapatillas, a diferencia de cómo lo pintan en la película, que son de gemas, en la película, en el libro son de plata, entonces son el patrón plata y tal. Y luego cada uno, el hombre de paja es la parte de agrícola, el hombre de lata es la parte industrial, los trabajadores industriales, etcétera. Bueno, cada personaje tiene una alegoría. Y el otro aspecto que quería también resaltar es esa otra parte del libro, o esa otra línea del libro, y es que establece eso. Los economistas, quizá desde nuestra atalaya teórica o científica, no debemos despreciar, porque muchas de las ideas, de la difusión de las ideas que penetran en la sociedad, en el público, provienen, pues eso, de las películas, de la literatura. Muchas de las cosas que estamos aquí hablando respecto a la literatura podemos transportarlas al caso del cine, ¿no? Entonces esas ideas, acertadas o desacertadas, yo estoy con Keynes al final de la teoría general y creo que es al revés. Son los filósofos políticos y los economistas los que lanzan las ideas. Lo que pasa es que las divulgan, serán equivocadas o acertadas, serán de una manera o de otra. Los novelistas, los escritores, ¿pero las divulgan etcétera, conscientemente o las divulgan sin darse cuenta? No, te lo pregunto porque yo tengo la impresión... Están en el ambiente, pero yo tengo la impresión... No son creadores de esas ideas. De que la balanza de pagos, iba a decir antes, entre economistas y literatos, que se influyen recíprocamente, sin duda alguna, y este libro lo pone de manifiesto, no está equilibrada, porque los economistas suelen interesarse más por la literatura, de una forma explícita al menos, que los escritores por la economía. Pero está en el ambiente. Es que llega, lo empapa todo. Cuando sabía algo el señor Rusiñol por ejemplo, pues de Federico List, no sabía nada. Pero, sin embargo, está respondiendo a las ideas lanzadas por Federico List, que llegan a través de no sé quién, y llegan a través de Cobden, y llegan a través de tal, al mundo catalán. Y entonces él responde a eso. Pero no es que a él se le ocurra esa idea de economía. La idea se le ha ocurrido a un señorito en Alemania que luego pasa a Estados Unidos y que tiene una vida muy rara, que es don Federico List. Yo creo que esa es la cosa. Estás barriendo para adentro, Juan. Es complicado esto de las no está de acuerdo. María no está de acuerdo. Primero Carlos y luego María. Es complicado esto de las prioridades, pero sí está claro que la capacidad que tiene el literato o el artista de transmitir una imagen muy poderosa es mayor que la del economista. Me da a mí la sensación. Estaba recordando en las Subas de la ira de Steinbeck,
hay un episodio que recoge también John Ford en su película, que visto desde ahora, desde nuestra perspectiva, parece una broma. ¿Os acordáis que van con el carromato y todos son como muy pobres y todo es como muy terrible y sórdido? Y de pronto llegan a una granja donde el césped está cortado y los edificios son blancos y tal. Entonces se bajan del carromato y dicen, pero ¿cómo es posible que esto sea tan hermoso? Y les dicen, claro, es que esta granja es del Estado. Bueno, esto probablemente ahora no sería aceptado, pero entonces reflejamos... Era la época comunista de Steinbeck, que luego derivó hacia posturas totalmente diferentes. Sí. En eso de la balanza, es que es lógico que sea así, porque la economía es un saber codificado. Es lo mismo que siempre se dice en las dos culturas. Los científicos se preocupan de la vida humanística y los humanistas o los literatos no se preocupan tanto de la ciencia. Es lógico, ese desequilibrio es lógico, porque el mundo del humanístico o literario está poco codificado, es accesible a todo el mundo más o menos, aunque haya sus dificultades, pero el mundo científico es muy difícil. Es cierto, pero yo creo que en muchas ocasiones los economistas vamos con unas gafas bastante sesgadas y vamos un poco a conseguir nuestras teorías y a demostrar lo que queremos ya previamente demostrar. Sin embargo, el literato, sobre todo el costumbrista, es un observador nato y a lo mejor pone de relevancia hechos y fenómenos que nos damos cuenta nosotros después. Después. Entonces, ahí yo no estoy muy de acuerdo con el profesor Velarde, con todos mis respetos, y con Keynes menos, claro. ¿Cómo interpretar? Una cosa es, haciéndolo al estilo de los historicistas, bueno, que coja un señor y diga, pues tienen 3 lechugas para comer y no sé qué y tal. Pero en el momento que le da un cierto énfasis, ese énfasis viene de fuera. Y viene de políticos, de filósofos, de economistas, de esa otra gente. Y de científicos. Está empapando el ambiente más de lo que podemos creer. No necesariamente procede de una mente, sino a lo mejor está empapando el ambiente. Es un hecho que está sucediendo ahí. Fernando, te paso la palabra, pero te doy un consejo, porque aquí hay jugadores de fútbol muy avezados en echarse hacia la pelota, y es que te lances con más energía hacia la palabra, que si no don Juan Velarde y don Carlos Rodríguez Brown te la quitarán siempre. ¿Será posible? ¿Qué cosa? ¡Qué fama, qué fama! A ver, Fernando. Quería comentar que yo creo que hay ese doble juego, ¿no? El que comentaba María Blanco, pero por otro lado también está esta idea un poco perturbadora o que perturban las propias personas del mundo de la literatura y la cultura respecto a su visión económica. Yo me pregunto, los economistas, si algo hemos estado tratando de lanzar, si algún mensaje hemos estado tratando de lanzar durante siglos, ha sido que el proteccionismo, las luchas de interés, los lobbies y tal, son algo que distorsionan mucho el sistema y que empobrecen en última instancia a las personas. Sin embargo, yo creo que en el ámbito cultural, en el ámbito literario, esa no es la idea genérica o general. Me da la sensación de que hay mayor defensa de protección, realmente hay grupos de lobbies o de grupos de poder, de lucha de intereses y demás. Un poco en parte, cuando comentabas el libro del valor económico de la cultura y demás, yo pensaba, pues claro, el Ministerio de Cultura y la gente que se han dado cuenta que hay un mercado muy grande, que hay un negocio, y no solo eso, intentan protegerlo, de ahí que saquen lo de los cánones, lo de las... Bueno, etcétera. No solo el ministro de Cultura y los políticos se han dado cuenta de eso, también se han dado cuenta los escritores. Antes uno iba a una tertulia literaria del Café Gijón, se hablaba del contenido de los libros, de los lectores, ahora solo se habla de las cifras de ventas. Es decir, se dice, de hecho, en el prólogo del libro, que el tópico del artista bohemio, despreocupado, inútil, ya no se tiene en pie. Las cigarras se han convertido en hormigas. Pues no, sí, es que a lo mejor no... Es que a lo mejor es que siempre han ido unido ambas cosas. Es decir, pues nosotros ponemos ejemplos de literatos de diferentes siglos que conocían bien el mundo económico y que no tenían ningún problema de dedicarse a asuntos económicos. El caso de Cervantes, que era recaudador de impuestos, el caso de Pessoa, que estudia comercio
en Sudáfrica y luego ejerce en Portugal, inversor, o Shakespeare, ¿no? o Delibes, por ejemplo, bueno, luego economistas que también fueron literatos como Jovellanos, Valentín Andrés Álvarez. Estamos hablando de economistas y de literatos, pero luego hay algunos bichos raros que son a la vez economistas y literatos. Jovellanos, Valentín Andrés Álvarez, Muñoz Rojas, José Luis San Pedro, efectivamente. Y luego catedráticos de Derecho Mercantil que dieron clases en escuelas de comercio. Y Luis Ángel Rojo, que fue segundo en un premio de literatura famoso. Y Tamames, que fue finalista del Planeta, con la señor, historia de Helio. Con el asunto de... Y luego, de bueno, no se nos tiene que olvidar el premio Nobel de Economía, José Echegaray. Digo, de literatura, perdón. Sí, señor. De literatura. Bueno, de eso hablaremos porque en uno de los capítulos del libro, el dedicado a Azorín, es el dedicado a Azorín, me parece, sí, precisamente tú, Juan, hablas de lo que sucedió con el homenaje a Echegaray y cómo por culpa, entre otros, de algunos economistas, Flores de Lemus, de la Escuela de Madrid, se le puso la proa por parte de todo el 98 a ese homenaje a Echegaray. Bueno, si os parece, dejamos las cuestiones generales, damos paso a la publicidad y pasamos luego a las cuestiones particulares que están en el libro, los anuncios. Segunda parte de las Noches Blancas, estamos hablando fundamentalmente de este libro, Economía y Literatura, con 6 de las personas economistas, todos que han colaborado en él. Hemos dedicado la primera parte del programa a hablar de asuntos generales y ahora vamos a hablar un poco de los asuntos concretos que cada una de estas personas tocan en el libro. Y empezamos por Luis Perdices. Luis Perdices, el que parte y bien reparte. Hay 2 trabajos tuyos en el libro, el prólogo y un ensayo sobre arbitrismo y economía en el Quijote. Yo creo que para empezar deberíamos intentar ser un poco didácticos y explicar a la gente lo que es el arbitrismo. Yo me he ido al diccionario y me he encontrado en el diccionario de don Julio Casares como definición de arbitrista la siguiente definición que me ha sorprendido bastante: persona que inventa proyectos extraordinarios o disparatados para el arreglo de la hacienda pública. Está muy bien. Está bien, bastante bien, ¿no? Todo arbitrista es disparatado. Para su propia ganancia, yo diría para su propia ganancia. Y además quien acuña el término son, en primer lugar, Cervantes y luego Quevedo. Si se va al diccionario de autoridades de la Real Academia, citan la definición que hacen tanto Quevedo como Cervantes en sus novelas. Y los arbitristas podríamos definir que sí, que son los economistas, es un término peyorativo, en primer lugar, y que está asociado a los 4 locos que había en la literatura del siglo de oro. Los 4 locos eran, en primer lugar, el poeta, que enloquece encontrando la rima perfecta, el matemático que quiere encontrar la cuadratura del círculo, y luego el alquimista que está encontrando la piedra filosofal y enloquece. Y dice Cervantes en el Coloquio de los Perros, dice, y hay un cuarto que es el arbitrista que enloquece encontrando cómo resolver los males de España, ¿no? Y entonces todos estos arbitristas siempre intentan encontrar el único mal y el único remedio a los males de la economía. Y desgraciadamente a lo largo de la historia de España hemos tenido muchísimos arbitristas que han actuado de esta forma que describe Cervantes. Bueno, y Cervantes fue recaudador de impuestos y terminó incluso en la cárcel por ello. Y en cualquier caso la figura del recaudador de impuestos estaba muy mal vista en aquel momento en la sociedad. No sé cómo andarán ahora los inspectores fiscales, ¿no? Era judaizante la ocupación. Sí. No es casualidad que su padre fuera cirujano, otra ocupación judaizante. Es decir, él no tiene labradores en su árbol genealógico. Es decir, es poco cristiano viejo. Él lo que pretende es ser controlador del gasto y marcharse a América.
Exacto. Y claro, se queda aquí porque lo que pretende es entrar en la contaduría. Y no le dejan ir a América, seguramente por su ascendencia judía. Bueno, pero tú has dicho antes, Juan, que en el Quijote no hay pobres. Todo aquel, y esto vale también para la novela picaresca, que quería irse a América era para salir de pobre. No, Bueno, mendicantes, para decir, mejorar su propia condición. Pobres Exactamente. mendicantes, quiere decir, hombre, gente humilde sale mucho. No, gente humilde, claro, Pero- hay gente que tiene menos renta, por supuesto, pero no. Yo, en mi tesis es leyendo, yo me dediqué a leerlo críticamente, últimamente. Bueno, vamos a ver, ¿dónde encuentro un pobre angustioso? En los alemanes que vienen a pedir limosna a España. Vienen mendigos alemanes a pedir limosna a España y se marchan con el dinero para allá y hacen su agosto de fiesta en fiesta. Fijaros el caso del arbitrista, que es tan interesante, la imagen más bien peyorativa, lo que contaba Luis. Yo creo que hoy en día estaríamos en un mundo contrario, para que veamos cuánto se ha retrocedido en este concepto. ¿Por qué? Porque como el intervencionismo público es mucho mayor que en esa época, y los estados son mucho más grandes, y los ministerios y las burocracias, el arbitrista ahora es el que hace proyectos para gastar el dinero público, que desde luego hay muchísimos, y yo no los veo con una mala imagen, digamos. Cuando los políticos van al Parlamento a hablar del gasto público, suelen competir para ver quién aumenta más el gasto público con proyectos, y si nadie les acusa, como diría Cervantes en el coloquio de los perros. Disparatados que tiene que... Bueno, una de las cuestiones económicas que se plantean alrededor de Cervantes y de otros muchos escritores, citados o no citados en el libro, es la del mecenazgo. Cervantes existe como Lope de Vega o como Quevedo, como tantos otros, gracias al mecenazgo, ¿no? Sí, son los que le pagaban el papel para empezar, porque el papel era muy caro y para escribir te tenían que dar unas resmas de papel, que por eso se les agradecía en el prólogo a los nobles que les daban el papel. En el Quijote hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, es que la geografía del Quijote es por la España más rural que puede haber. No aparece ninguna ciudad más que Barcelona al final. Y ahí acaba, digamos, ¿no? Es decir, es toda la España rural. Y sin embargo, ¿qué cantidad de gente sale en el Quijote de distintas profesiones? Es decir, es una extraña vida rural de mucha gente con No cientos había de empezado profesiones. todavía el éxodo del campo a la ciudad, ¿no? Todavía el grueso de la vida estaba en el campo, ¿no? Sí, no, pero van de un lado a otro, porque es volviendo a lo del el road movie, ¿no? Volviendo a lo del cine. El primer road movie está siempre todo en la carretera, todo. Bueno, todo ocurre. El road movie es la Odisea. No es road, es sea movie. Es por el mar. Pero esto Evidentemente. No, perdón. Sí, que en el caso de Cervantes, bueno, en el caso del Quijote sí, pero luego en otras novelas, en las novelas ejemplares, realmente está describiendo grandes ciudades, Rinconete y Cortadillo. Sí. Lo que está describiendo es Sevilla, una de las ciudades más ricas del mundo en aquel momento, que tenía monopolizado el comercio con las colonias, y además Cervantes aprovecha la ocasión para criticar a los gremios, una asociación monopolista, y entonces los dos pícaros que van a Sevilla se encuentran que ellos van a ejercer libremente su profesión, y se encuentran que hay un jefe de los ladrones que se llama Monipodio, que se parece a Monopolio. Más monipodista que monopolista. Él describe la vida urbana de gremios, como esos gremios tienen unos aprendices, tienen unos oficiales, tienen unos maestros, tienen unas cofradías y también tienen un santo. Y entonces dice Cervantes que incluso los dos pícaros rezan para que la justicia no intervenga en sus actividades. Pero Rinconete y Cortadillo es novela picaresca, no novela, es relato picaresco, y la picaresca siempre transcurre en un trasfondo urbano, porque solo en la ciudad el pícaro puede ejercer sus habilidades. Si no puede donde hay riqueza y acumulada. Y la expulsión de los moriscos, que está tan presente en Cervantes, tú lo tocas también, y que se suele atribuir a la expulsión de los moriscos el comienzo de la decadencia de la agricultura española y de la economía en definitiva. Sí, bueno, Cervantes sí que trata el tema, y tanto John Reader y yo, que somos los que escribimos ese capítulo, mantenemos la tesis
que aunque Cervantes sabe mucho de economía y lo demuestra en diferentes capítulos del Quijote, pues cuando está hablando de cómo suministrar bienes a una ciudad, etcétera, pero de lo que no trata en el Cervantes son temas de actualidad claramente. Y el único tema de actualidad, claro, es la expulsión de los moriscos, porque luego nosotros decimos en el capítulo que temas como de lo que hablaban los arbitristas, el atraso económico de Castilla, o el tema de la inflación en el siglo XVI, que era uno de los grandes temas cuando está hablando o está escribiendo Cervantes, no lo trata. Y el de los moriscos sí, y nosotros consideramos que critica esta expulsión, y cuando él habla de Ricote, que es el moro rico, lo habla yo creo con unas palabras bastante elogiosas, y además Sancho le enternece la idea de que este señor haya sido expulsado cuando era una persona que vivía en su pueblo y no había hecho mal a nadie, ¿no? A lo mejor ser rico, pero... Bueno, dejemos a Cervantes, vamos... No, ibas a decir... ido a vivir a Alemania, donde se le permitía, como consecuencia Tú de ves que alemanes por todas partes, Juan. No, podían tener amplitud de religiones. Exacto. Sí, señor, ese mensaje que lanza ahí me impresionó siempre. Pero también lo del tesoro escondido, el mito del tesoro escondido, que es la negación de la economía moderna, ¿no? Sí. No hay tesoros escondidos. Bueno, de eso hablas tú luego en tu capítulo también, a cuenta de la industrialización del País Vasco, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es uno de los fenómenos más interesantes en España, porque aquí hemos carecido de burguesía hasta muy... ¿El del tesoro escondido o el de la industrialización? No, el de la industrialización. Hemos carecido de una clase media burguesa industrializadora. Perdona que te voy a quitar la palabra de la boca, porque quiero ir por orden de aparición en escena de los distintos actores. Tú sales más adelante y ya llegaremos a eso. Ahora quien comparece es Carlos Rodríguez Brown, que... pasamos de Cervantes a Shakespeare, nada menos, y dedicas tu trabajo al Mercader de Venecia. Y dices algo parecido a lo que decía yo hace un momento del Camino Real, la novela, y Stendhal, que ni era mercader ni era veneciano. Efectivamente, porque se piensa, hablando del Mercader de Venecia, en Shylock, que efectivamente era un prestamista y no era veneciano. La verdad que me interesa muchísimo el Shakespeare en general, y el Mercader de Venecia siempre me ha fascinado por lo que parece, digamos, a primera vista es obviamente todo es comercio, de las naves de Antonio que se van, el préstamo, en fin, todo es economía. Y en el fondo hay algo que es todavía más importante que la economía, que son las instituciones, en particular la justicia y la moral. Justicia y clemencia, ¿no? Exactamente. Cuando, digamos, la imagen clásica de El Mercader de Venecia es la imagen de la justicia, ¿no? Es cuando llega Shylock al tribunal, viene con una balanza y con un cuchillo, ¿no? Son los dos símbolos de la justicia. Él quiere su libra de carne que le había prometido Antonio y no había cumplido, ¿no? Y entonces la importancia de la justicia para que una sociedad funcione es sobresaliente, digamos, y el que te destaque en eso es mucho más importante que cualquier cosa, es mucho más importante que el dinero, que el oro, la plata, la agricultura. Si tú tienes unos países, una sociedad con una institución judicial que funcione, ya lo decía Adam Smith, pues lo demás ya viene, porque la gente lo que hace es trabajar, todo el mundo trabaja, pero si tú tienes un marco jurídico seguro, lo que haces es potenciar la posibilidad de que la gente se enriquezca y prospere. Y junto a la justicia, como decía Fernando bien, está la cuestión de la clemencia, que son dos formas de ver el problema, ¿no? La justicia es radical, es rígida, es dura, claro, tiene que tener una espada para imponerse, y es indispensable para que una sociedad funcione. Y sin embargo, la clemencia es lo que adorna la sociedad. Es lo que nos transforma en buenas personas, en personas cariñosas, amables, y la combinación de ambas es el ideal. Y por eso, buscando Shylock justicia, que se la merece, porque es que había un contrato, oiga, firmado de un notario para la famosa libra de carne, tiene que estar combinado también con aspectos de clemencia.
que no muestra Shylock, como no muestran tampoco otros personajes de la obra, y que Shakespeare con mucha maestría los va haciendo entrar y salir. Otra de las ideas clave, dices tú, del Mercader de Venecia es la doctrina aristotélica y cristiana sobre la esterilidad del dinero. ¿Cristiana, te pregunto yo, o católica? Porque cuando llega el protestantismo, y sobre todo Calvino dentro de él, el dinero no es estéril en ese ámbito, todo lo contrario, ¿no? La idea de la esterilidad del dinero es más antigua que el cristianismo, desde luego, porque está en la filosofía griega, ¿no? Aristóteles ya decía que el dinero era estéril. Y en el fondo podemos comprender que el dinero, que es una cosa muy complicada de entender, haya suscitado reacciones hostiles y la gente haya dicho, hombre, riqueza, riqueza, es la agricultura, ¿no? Que estoy viendo que yo trabajo la tierra y me crece algo, ¿no? O el que fabrica una cosa que se pueda... Parece que es razonable que haya tenido esta popularidad, que la tuvo además en las religiones semíticas. En los judíos hay una famosa cita en el Antiguo Testamento del Deuteronomio que dice: a un extraño puedes prestar con usura, pero a un hermano no. Cuando viene el cristianismo, la idea de que todos los hombres son hermanos extiende la prohibición de la usura, y ahí tiene una larga historia. Los musulmanes hasta el día de hoy. Es decir, los problemas de la banca islámica es de ahora, que tienen un lío con la usura. Yo te preguntaba, Carlos, en fin, estableciendo esa dicotomía entre catolicismo y protestantismo, porque en el mundo protestante ser rico se considera un premio divino, y en cambio en el mundo católico son los pobres los que representan la divinidad, en definitiva, los que gozan del favor de... No estoy tan seguro. Ha habido toda la historia de los Webers y de Sombart y compañía, de que el protestantismo tiene que ver con la prosperidad y con el capitalismo, que es algo bastante cuestionable, y desde luego cuestionable a partir del Mercader de Venecia, porque Venecia desde luego era una ciudad riquísima. Eran muy ricos los señores que se inventaron esas maravillas de ciudad sobre unos pilotes en el agua, y desde luego no eran protestantes, para no hablar de España, donde tampoco habían. Juan Velarde estaba haciendo grandes aspavientos con las manos. Explica esos aspavientos, Juan. No sé si grandes o pequeñitos. Era en el sentido de lo que acaba de decir Carlos Rodríguez Brown. Y además, el primero que técnicamente justifica que hay que pagar intereses de una manera seria, etcétera, pues es Martín de Azpilicueta, un cura, profesor de Salamanca, de la Escuela de Economistas de Salamanca. Es un bien presente, vale mucho más que un bien futuro. Por lo tanto, si yo paso a tener un bien futuro, tengo que pagar, tienen que pagarme la diferencia. Y esa diferencia es el tipo de interés. Este era un vasco. Bueno, era Navarro. El doctor Navarro. Doctor Navarrus. Es como se le llamaba, doctor Navarro. No, lo que pasa es que los católicos, es decir, los teólogos católicos, entre los que estaba Martín de Azpilicueta, no estaban tanto en contra de la actividad comercial, sino que esa actividad comercial estuviese dentro de unos principios determinados. Y toda la reflexión que tienen ellos sobre la usura, sobre el precio justo, etcétera, es que todas las transacciones económicas tenían que estar regidos por unos principios de la justicia, pero tampoco veían tan mal la riqueza. María, primero le paso la palabra a Fernando, que la había pedido, y luego a ti. Sí. Fernando, por favor. Gracias. Yo creo que la esterilidad, más que del dinero, proviene de la idea del comercio en sí, del acto del comercio. En la época, y además se ha extendido hasta bien entrado el siglo XX, y yo creo que hay mucha gente que todavía sigue manteniendo esta idea, en la época se podía entender un poco lo que decía Carlos: si transformamos bienes, pues esto es lógico que uno aumente su riqueza. Pero ¿cómo puede aumentar su riqueza alguien que lo único que hace es entregar una cosa y recibir otra a cambio? ¿Cómo puede alguien que presta dinero conseguir luego, cuando se lo devuelven, que eso haya crecido? ¿Qué ha hecho para lograr que tangiblemente no se percibe, ¿no? Y esta idea es una idea que deshace, digamos, la idea del futuro, del tiempo, del descuento, de la incertidumbre, todo eso que dentro de la economía tiene un valor, y los economistas entendemos como que tiene un valor, pues se entiende desde ese punto de vista, pero no se entiende, claro, si uno simplemente se limita al mundo material, ¿no? El sistema de los servicios.
Yo quería dos apuntes muy cortitos, muy cortitos. En primer lugar, me parece normal que en la época de los griegos aquello se entendiera de esta forma, sobre todo entendiendo el dinero como lo entienden los austríacos, como un fenómeno, como una institución espontánea que surge espontáneamente y que va evolucionando. Y en segundo lugar, respecto a la Escuela de Salamanca, perteneciendo al Instituto Juan de Mariana, me toca directamente, sí quería poner de manifiesto que se dedican a los fenómenos monetarios porque es algo que está en el ambiente, haciendo un poco una llamada a lo que hemos comentado antes de cómo se trataban las cosas que están en el ambiente, y segundo, que son los primeros, es la Iglesia la primera que se planta frente al poder estatal, frente al poder del soberano y frente al poder del rey. Yo creo que la idea de que el dinero se reproduce es muy antigua. Puede que hubiera una resistencia posterior, pero no es casualidad que lo pecuniario venga de pecus, que es ganado, porque el ganado era la primera moneda que tuvieron los romanos, aparte de las otras monedas que eran más bien simbólicas, las que hoy llamamos moneda. El auténtico dinero era cabezas de ganado, que era muy intercambiable y que se reproducía. Y ahí es donde se ve perfectamente la idea del interés del dinero. Esa intuición lo tuvieron los romanos y yo creo que es fundamental. El aprecio por el ganado, por empezar por los orígenes, me hace acordar a las imágenes de Caín y Abel, y es que Caín era agricultor y Abel era pastor, y no me parece nada casual eso. Yo creo que Caín está asociado a la agricultura y la agricultura está asociada a la propiedad privada. Y ahí tenemos otro malvado de la película, malvado de la novela, que tiene que aparecer. El último versículo de esa historia dice: y huyó Caín y fundó las ciudades. Ya más claro, más claro no. Hay otra vertiente del mito que dice que Caín era herrero. No es imposible, porque era la edad de piedra, ¿no? Pero yo creo que eso lo veo complicado. Sería pedrero a lo mejor. Cantero. Más cosas, déjame que siga un poquito más. No mucho más porque tenemos que dar rápidamente. paso El apetito del oro, ¿para qué vamos a hablar? ¿No? Es de Virgilio, lo del auri sacra fames, ¿no? La maldita hambre del oro. Y después lo del aprecio por la riqueza. Marjorie Grace Hutchinson, que era una amiga nuestra que ya ha muerto, gran experta en el pensamiento económico, hizo un análisis del CID, análisis económico del CID, que en un libro que está publicado en Alianza Editorial y que tradujimos con María Blanco. Y dice que lo que hay es un aprecio muy grande hacia las riquezas, y que ese mito de que el español tiene que estar al lado de los pobres y odiar a los ricos, que todo esto era un camelo. Bueno, María Blanco, tu trabajo trata en definitiva de la reforma de París, a través de Zola. Eso sí que es un tema económico, plenamente económico, ¿no? Sí, sí es verdad. La verdad es que se podía haber titulado Émile Zola en el consumo y en la inversión, porque a mí en todo esto me metió primero Manuel Santos, que me insistió: venga, haz algo de economía y literatura, nos presentamos a un congreso, tal. Luego me siguió empujando Paco Cabrillo, que me dijo: si haces, además de estudiar Au bonheur des dames, el paraíso de las damas, que es la traducción en castellano, si además le metes la curée, que es la carnaza, pues entonces a lo mejor podemos incluirlo en el libro. Y la verdad es que me alegré muchísimo de haberlo hecho tal y como me decían mis buenos compañeros, porque analiza exactamente qué hizo, la barbaridad que hizo Napoleón III intentando planificar desde arriba la reforma de París y compinchándose entre los empresarios especuladores la ley. Eso te iba a decir. A mí, leyendo tu artículo, me ha impresionado, pues tú dices: la reforma de París trae consigo dinero fácil, tráfico de influencias, información asimétrica y ascensión de advenedizos. Como ahora, tal cual. Malaya. Es el caso Malaya del 19. Es espectacular. Sí, yo no lo sabía, porque no había pasado entonces lo de Marbella, pero tenía que haberlo hecho ahora, fíjate. Y deja muy claro, lo primero que me ha gustado es que Émile Zola, aparte de escribir maravillosamente bien, se preocupa hasta el último detalle de ir a todos los grandes almacenes que todavía existen. Yo me fui a París, hice un viaje para ver aquello, se preocupa de investigar, se documenta, etcétera, etcétera, y tiene muy claro qué es lo que ha pasado. Y lo que había pasado es, aludiendo a lo que decía Carlos antes, no hay un marco jurídico claro, estable, etcétera. No es como la reforma, por ejemplo, del ensanche de Barcelona, que hay un plan. No, es un plan sin plan. Las tres redes se van haciendo muy así gradualmente, ¿no? Sí, pero sobre la marcha, como bueno, vamos a hacer primero una cruz, luego yo creo que por aquí, y vamos a ver por dónde... La reforma era triple: higiénica, económica y militar. Sí, yo
Los motivos higiénicos los entiendo. Sí, eso estaba claro, las callejuelas, el dedo, es que era el París medieval. Era el París medieval y las pestes habían esquilmado la población, eso se entiende. Claro, por otro lado estaba el motivo militar, que es precioso porque se demuestra la ley de las consecuencias no queridas de Adam Smith, porque deciden ampliar las avenidas para que no se puedan montar barricadas y no vuelva a haber otro follón. Ese mito de que se crean las grandes avenidas para que la caballería pueda cargar contra los manifestantes. El 19 francés fue la repanocha, o sea, fue la mayor inestabilidad que he vivido. No sé cómo han sobrevivido. Se han quedado intervencionistas los pobres, claro. Después de tantos cambios. Ahora viene Napoleón, luego la Restauración, luego Napoleón III, que se hace emperador, pero luego se hace... Bueno, y luego el Mayo francés, ¿eh? Bueno, claro. Eso un poco después. Entonces, abren las avenidas para que no se puedan hacer barricadas y en la época de Alemania viene el ejército por esas grandes avenidas y toma París gracias a esas avenidas. Siempre los alemanes, Juan. Que volvemos a los alemanes. Por Dios, no se puede planificar de esa forma. Pero a mí me parece muy, muy relevante la falta de seguridad jurídica y sobre todo la decisión arbitraria de ese Napoleón III que quería ser el heredero de su tío y que pone de acuerdo a los grandes empresarios que en principio a mí me parece muy loable que quisieran establecer esos grandes almacenes maravillosos tan bien descritos que representan la revolución industrial con los nuevos materiales, las cristaleras, la Tour Eiffel, etcétera, etcétera. Pero claro, en el momento en el que hay información asimétrica y hay tráfico de influencias y todo lo que estamos viendo, por desgracia, en nuestro propio país, aquello se acaba. Tú dices que el resultado de toda aquella reforma, en definitiva, fue la intromisión de la esfera pública en la privada y la vinculación entre lo público y lo privado. Efectivamente, que es lo que vivimos todavía desde entonces. Efectivamente, es decir, el empresario ya no tiene la libertad para invertir donde quiere y para expandir sus negocios porque depende de una autoridad política que le está comprando, que le está ofreciendo, etcétera, etcétera. ¿El intervencionismo es siempre corrupción? Aumenta. Vaya, hay correlaciones cierta tendencia, impresionantes. Hay una tendencia sospechosa. No, es difícil que exista corrupción en el ámbito privado, ¿no? El origen de la corrupción tiene que ser el dinero público, ¿no? Porque tiene que ser con dinero público, claro. Está vinculada al poder, pero no. La famosa frase de Acton no es que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La primera parte es distinta. Dice el poder tiende a corromper. Y el poder absoluto corrompe absolutamente. O sea que lo importante es esa tendencia, porque uno se puede concebir una política que no sea necesariamente corrupta, ¿no? Es intelectualmente concebible. Pero si el poder tiende a corromper, entonces lo que hay que hacer es ponerle todos los mecanismos necesarios para contener esa tendencia. Entonces, Carlos, podríamos decir que no es condición suficiente, pero sí condición necesaria para que se produzca la corrupción. Muy bien dicho, licenciado. ¿Ves? Voy aprendiendo economía gracias a vosotros. Y Stormel dice cosas parecidas. A mí me parece, si puedo hacer un último apunte, el debate del liberalismo actualmente es si se puede limitar el poder del Estado, se puede limitar también el nivel de corrupción o esa tendencia a la corrupción. Pero claro, ¿qué es más utópico? ¿Un mundo sin Estado o un Estado limitado? Porque por definición el Estado va a tender a crecer, ¿no? Ahí está. Una metástasis. Solo un apunte estético. Tú citas al principio la estrecha amistad que unía a Solá con el pintor Cézanne. Sí. Fraguada en Aix-en-Provence, ¿no? Cézanne sería uno de los últimos ejemplos del artista que no llegó a ser nunca hormiga, que era cigarra, porque enloqueció por completo y en los últimos años de su vida todos los cuadros que pintaba los tiraba por la ventana literalmente. No es que los vendiera barato, es que los arrojaba a las manos. Pero había un marxismo. No, Carlos, no lo había. No había, qué pena. A mí me parece muy bien, define absolutamente que cada uno con el resultado de su trabajo hace lo que le viene en gana. Punto. Ese es liberalismo absoluto. Me parece muy bien, sí. Bueno, don Amando de Miguel, auténtico huracán histórico. Frase que tomas de García de Cortázar y de Manuel Montero, ¿no? El que se produjo en el siglo XIX en el País Vasco. Es un fenómeno interesantísimo y yo lo estudio desde el punto de vista de la literatura. Por un lado, Ramiro de Maeztu, que es el que canta, el que hace la apología de esa industrialización, él es vasco, es de Vitoria,
familia de empresarios. Es el único representante del 98 que entiende realmente el mundo económico porque lo ha vivido. Es un hombre autodidacta, no pasó por la universidad, se desarrolló en la empresa, viajó por Estados Unidos, por Inglaterra, por Alemania, en fin, fue un viajero y un curioso. Y él se da cuenta muy tempranamente de la tesis de Max Weber de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, y la rectifica. Es uno de los primeros que rectifica en esa tesis. Dice, el mejor ejemplo es el País Vasco, lo más católico de España, y sin embargo han logrado hacer la revolución capitalista. Luego él añade, bueno, sí, hay que ser protestante, pero con una importantísima excepción, que son los empresarios vascos, además ligados a la Compañía de Jesús y, en fin, y a lo más clerical. Tú dices que en definitiva él propone el modelo del puritano. Sí, el puritano en su versión vascongada, digamos, ¿no? Y ahí viene su teoría del dinero tan interesante, el sentido reverencial del dinero, que hay dos formas de entender el dinero para consumirlo, digamos, y para vivir bien, o el dinero para invertirlo y para crear puestos de trabajo y para engrandecer la empresa, que esto es precisamente lo que se llamó espíritu del capitalismo, o espíritu protestante, o ética protestante, pero que se aplica al País Vasco. Y ese momento y ese lugar, ese finales del 19, constituye en definitiva el fin de la sociedad agraria característica. Sí, a una velocidad increíble. Hay pocos casos en la historia en donde se ha pasado de una sociedad agraria a una sociedad plenamente industrial, como el caso de Bilbao. Bilbao tenía 20.000 habitantes cuando empieza la revolución industrial. Es decir, esto no es Edimburgo, ni es Londres, era un villorrio. Y pasan de esa sociedad de caserío a una sociedad plenamente industrial, financiera, y con la fiebre del oro, que se llamó. En fin, aunque esta expresión se acuñó en Cataluña. Y luego estudio, digamos, esta es la apología de la industrialización vasca. Estudio también la crítica que se hace a esa industrialización desde la literatura, que es fundamentalmente la novela El intruso de Blasco Ibáñez, que me parece una novela genial. Es una novela en donde los personajes se pueden identificar, digamos, que todo el mundo entendió que había claves para identificar los personajes. Están Víctor Chávarri, el creador de Altos Hornos y de la industria pesada del País Vasco, y está sobre todo el doctor Areilza, el padre después de que iba a ser José María Areilza, que fue una figura mítica en el País Vasco. Es el doctor Aresti, que es una especie de protagonista intelectual de esta novela, que es una novela, digamos, costumbrista, intelectual y también naturalista, en fin, porque Blasco Ibáñez tiene todo tipo de novelas, ¿no? Amando, el gran salto hacia adelante, o resca reference, se produce no en el siglo XIX, sino en el siglo XX con la Gran Guerra y las tasas de inflación tremendas que se produjeron en esa época. Yo creo que la industrialización está a finales del XIX, claramente, no solamente en Cataluña, en País Vasco, sino en Cataluña y en Jerez de la Frontera y en otros sitios, donde hubo núcleos de burguesía, porque hasta entonces propiamente burguesía no hubo en España hasta Isabel II, quizá, que es el primer precedente con Marqués de Salamanca, pero era todavía una industrialización a la sombra del poder, un poco como hemos dicho de esto de la corrupción, ¿no? El prototipo es el Marqués de Salamanca y los ferrocarriles. Pero esta industrialización vasca no tiene que ver ya nada con el poder. Pero yo preguntaba lo de la Gran Guerra pensando, no sé si estoy en lo cierto o no, que en la medida en que España no interviene en las tasas de inflación que devastan toda Europa y especialmente Alemania, no se produce en España, lo cual permite a España estar en una situación ventajosa. Sí hay inflación. Lo que ocurre es que, claro, pero no tan desatada, ¿no? Desde el punto de vista comercial fue espectacular, porque España podía vender a los dos bandos, claro, que es lo que hizo, y hubo un auge económico extraordinario, pero al mismo tiempo hubo tal subida de precios que eso provocó una reacción violenta, la huelga general y represiones durísimas y crisis de subsistencias, y en último término la crisis del 18, de cuya crisis viene después la llegada de Miguel Primo de Rivera. O sea, pero uno lee, por ejemplo, las Memorias de un Europeo de Stefan Zweig, en la cual se refiere precisamente a ese momento del periodo de entreguerras, y es brutal lo que cuenta ahí Stefan Zweig. Eso no se produjo en España. En la misma medida. Yo creo que sí, que España participa. Pero Stefan Zweig dice literalmente que un edificio de zinc que llegó a costar una caja de cerillas lo mismo que costaba antes un edificio de 5 pisos.
y que, bueno, tiene, por ejemplo, una manifestación, el pistolerismo en Cataluña. ¿Por qué? Porque se echan los obreros de las fábricas. La huelga general, la gran huelga que hay en España es la huelga de Barcelona, que ha quedado para siempre con el nombre de la huelga de la canadiense, que fue tremendo, paró entero Barcelona. Habían parado todos los obreros de tal manera que el suministro de agua se cortaba y tuvo que desembarcar la Marina para poner en marcha el suministro de agua de Barcelona. Bueno, más o menos como el apagón que se ha producido en las últimas 48 horas, lo digo por la fecha de grabación de este programa, no de emisión, ¿no? Sin necesidad de gran huelga general, ¿no? No hay amortizaciones y pasa eso. La industrialización vasca es muy diferente a la catalana, entre otras cosas por el tipo de inmigrante. Precisamente El intruso y otras novelas relatan ese fenómeno de la inmigración que acude al País Vasco, que es una inmigración de castellanos fundamentalmente, castellanos y leoneses, que diríamos hoy, que tienen un nivel educativo medio, digamos, ¿no? Y por eso no hay anarquismo en el País Vasco, hay socialismo, es decir, es un tipo de movimiento obrero mucho más templado y mucho más dialogante. Y en Cataluña, que vienen los del sur, sin instrucción, prácticamente analfabetos, da lugar a un movimiento obrero más radical y mucho más sanguinario. Armando, tú citas una frase de Maeztu que prácticamente justifica ella sola todo este libro. Es una frase bien curiosa. A propósito de las relaciones entre cultura y economía, dice: los hombres que no tenemos, pero que hacen falta, son los que consideran la economía como una de las regiones supremas del espíritu. Eso es, esa es su idea. Yo recuerdo aquella obra de teatro de Güero Vallejo, Un soñador para el pueblo, y recuerdo que en un determinado momento, a propósito de Esquilache, uno de los personajes decía, no, el rey le decía a Esquilache: España necesita soñadores como tú que entiendan de matemáticas. Es la misma frase. Sí. Bueno, Maeztu es el que es el orientador de Olariaga. Olariaga no se entiende sin Maeztu. Olariaga era el grande para la... hay un momento cuando Olariaga escribe La política monetaria que está al día. Esto lo he discutido con Luis Ángel Rojo más de una vez, y sí, está al día. Allí en el año 29 o lo que sea, y eso era muy difícil en aquel momento encontrar a alguien que estuviera al día en España en teoría monetaria. ¿Y quién es la base de Olariaga? ¿Y quién lo orienta? Maeztu en Londres. Estaba en Inglaterra y conoce a los científicos sociales del momento, ¿no? Hay más, en fin, hay otro novelista secundario, pero que a mí me gusta muchísimo, es Aranaz Castellanos, poco conocido, pero que fue un novelista pues así folclórico, vamos a decir así, costumbrista, que hace también una crítica de la industrialización en la medida en que se va perdiendo las esencias del caserío, del baserri, de todo ese el País Vasco, un poco la tesis de qué verde era mi valle, ¿no? La película. Sabino Arana. Sí, claro. Sabino Arana era eso, la pelea interna en el PNV entre Sabino Arana y Ramón de la Sota. Pero Aranaz precisamente es muy crítico de Sabino Arana, es antinacionalista. Era lo que sostenía Sabino. Sí. Fernando Méndez Ibisate, tu trabajo versa sobre las relaciones de uno a uno con la economía. Y ahí le llevas la contra a don Juan Velarde, que sostiene que eran unas relaciones muy intensas. Tú dices que eran más bien tangenciales. Sí, bueno, ha habido siempre una idea, una teoría de que hay un grupo de personajes en el 19, finales del 19, principios del 20, que son los que fueron poniendo, por así decirlo, las piedras, ¿no?, los pequeños hitos para ir logrando hacer que la economía fuese considerada una ciencia profesionalizada. Este que es un proceso que en Gran Bretaña se había producido a finales precisamente en esos años, a finales del 19, principios del siglo XX. Sin embargo, yo creo que en España no se produce sino hasta bien entrado, bien mediado y pasado el siglo XX, ¿no? Ese proceso de profesionalización, de considerar la ciencia económica en términos profesionales, pero también llevar la economía al ámbito de lo que es el quehacer diario de una serie de gentes, ¿no? Banqueros, industriales, comerciantes, etcétera. Sí, digamos, estaba hecho, pero llevarlo en el plano científico, la ciencia económica, introducirse ahí, yo creo que eso es muy posterior, ¿no?, en España. Mi sensación es que Unamuno
tiene por diferentes vías una cierta relación con la economía que es curiosa. En primer lugar, Unamuno tenía familia numerosa y además tuvo una serie de problemas, un hijo que se le puso enfermo y una serie de cuestiones que hacían que los honorarios que cobraba no fueran suficientes y se tuviese que dedicar a traducir obras. De economía. Y tradujo de todo, desde cosas más técnicas y relacionadas con el ámbito de ingeniería, química, etcétera, y también tradujo cuestiones de economía. Esa es una de sus relaciones. De hecho, él en la biblioteca tenía diferentes obras de economía. Esta es otra de las vías por las que tiene él conexión. Unamuno había la transformación en el pensamiento e incluso en lo que sería el sentimiento social de Unamuno a lo largo del tiempo se transforma, cambia. Desde su juventud es mucho más proclive hacia movimientos de tipo social, más próximo a cuestiones socialistas, diríamos hoy más bien socialdemócratas, ¿no? Más que socialistas de la época y tal. Y a medida que va madurando y que se hace mayor, pues quizá abandona esa visión. Y entonces eso es reflejo de su religiosa, ética, exactamente. Y tiene reflejo. Y eso se refleja en los libros que él tiene. Tiene muchos libros relacionados con el ámbito de los problemas de la pobreza, de los trabajadores, de la cuestión social. Y sin embargo luego ya va adquiriendo libros de autores de finales del XIX como Cournot y otra serie de gente más técnica, ¿no? Que son más científicos de la economía. Tú apuntas que en el aspecto económico de la obra de Unamuno hay dos aspectos fundamentales. Uno, la estructura económica de la provincia de Vizcaya, lo llegas a llamar incluso relator de la economía popular de Vizcaya, y otro, el concepto del riesgo moral. Sí. Bueno, la tercera relación de Unamuno con la economía proviene de su doble ámbito como profesional y como catedrático. Lo que le pasa a Unamuno es lo que le puede ocurrir a cualquier persona inteligente, que cuando se adentra en un campo, pues se adentra con bastante acierto, aunque no sea su propio campo, ¿no? Por eso de ahí que yo creo que en los aspectos tangenciales, como tú decías, que tocó el campo de la economía, lo hizo con determinado acierto. Y además, yo creo que como catedrático tenía sus relaciones con otra serie de gente que estaban en el mundo de la banca, de la bolsa, etcétera. Y entonces, bueno, esto también le daba información. De hecho, el fallecido Ernest Lluch nos comentaba en un seminario a raíz de cuando presenté este trabajo en forma seminal, estaba todavía, nos comentaba que en alguno de los cuadros o de las fotografías que aparece Unamuno con unos papelillos en la mano, que todo el mundo cree que son cuartillas de obras de literatura o de filosofía, y no, son simplemente estadillos de los valores de la bolsa que se estaban produciendo. Es decir, él tendría conocimientos seguramente por mucha gente con la que se relacionaba, etcétera, pues de cómo estaban los problemas económicos en el mundo bursátil, en el mundo bancario, etcétera, y en el mundo industrial. Pues ese era un tercero. Como consecuencia de esto, yo creo que me topé en la Biblioteca Nacional con un escrito de él que hace referencia un poco a lo que es la economía popular, y hay Unamuno que hace un relato más bien de la época más preindustrial a la que hacía referencia el profesor Amando de Miguel, que es un poco cuáles son las instituciones, las normas y las costumbres que existen, pero sobre todo en el ámbito rural vasco, y hace referencia a eso. Bueno, vamos fatal de tiempo y aún nos queda don Juan Velarde, que escribe sobre Azorín y la economía. Juan, tu trabajo comienza diciendo que el 5 de diciembre de 1986 se produce en la librería Fernando Fe el encuentro entre dos colosos, Azorín y Unamuno. De ahí lo que yo le decía a mi tocayo a propósito de que tú parecías defender una relación más intensa entre Unamuno y la economía. Vamos a ver, yo Unamuno honradamente creo que era un curioso, una especie de saorí. El análisis que hace Unamuno, lo habrás visto, el análisis que hace Unamuno de la literatura que hay sobre la polémica de
que es tremenda, entre la escuela de austriaca y la histórica. Yo no creo que ningún intelectual español en aquel momento se estuviera enterado de nada. Y la correspondencia con Zumalacárregui, porque él es el que empuja a José María Zumalacárregui a estudiar economía, y le dice: mire usted, yo me he encontrado con que hay unos señores que resulta que están metidos en Suiza y que han hecho un desarrollo matemático, y ese desarrollo matemático ven que todo está relacionado con todo en economía, pero yo no sé matemáticas suficientes, porque es cálculo infinitesimal, que yo nunca me he metido para poder avanzar en ese terreno. Si usted, que es aficionado a las matemáticas y creo que sabe algo de cálculo infinitesimal, va al extranjero, aprende eso, barre, porque he preguntado a todos los catedráticos de economía aquí y nadie está enterado de eso, del equilibrio general. Claro, esa es una persona que está olfateando y que sabe economía, que sabe por dónde va la economía vagamente, todo lo vagamente que se quiera, pero que es capaz de reaccionar ante hechos de economía. Y que, bueno, la anécdota con Flores de Lemus es muy clara. Cuando Flores va un día al Ateneo y le pregunta precisamente sobre esa cuestión del equilibrio general y no sé qué, Unamuno, empieza Flores de Lemus a liar y dice: es que esto es muy difícil y solo para pocas personas. Unamuno le ataja y le dice: mire usted, cuando usted no es capaz de explicar algo para los que estamos aquí, es señal de que usted tampoco lo sabe. Está bien eso. O sea que, tu protagonista es Azorín, no Unamuno, y estás hablando todo el tiempo de Unamuno. Era por alusiones. Azorín se interesa sobre todo por la economía agraria, ¿no? Sí. Y dices que en su obra, en definitiva, flota esa sombra de la reforma agraria que fue la que llevó a la catástrofe a la República, a la Segunda República. Sí, la desamortización. La desamortización. El tema suyo es la nueva creación. Tienes también una conversación tuya con Serrano Suñer por el club Puerta de Hierro, ¿no? A propósito de la desamortización y Azorín. Sí. Es que Serrano Suñer era muy amigo de Azorín. Y yo voy a casa de Azorín en el momento, soy el primero que entro después de morirse Azorín. Siempre tuve mucho entusiasmo por Azorín, uno tiene sus debilidades. Yo fui el que conseguí que le diese Jesús Romeo la medalla de oro del trabajo a Azorín, y yo esperaba que yo iba a acompañar a Jesús Romeo a casa de Azorín para la medalla de oro del trabajo. Y resulta que se la cedió al ABC porque escribían en el ABC que la pusiera Torcuato Luca de Tena, y me dio mucha rabia. Yo entré en el despacho del ministro pegando gritos. Yo era el jefe del servicio de estudios, el vicesecretario de estudios del Ministerio de Trabajo, y entré pegando gritos cuando me enteré de aquello, y me dijo: mira, hijo, yo soy judoka, así que no me pegues porque inmediatamente te hago polvo. Pero bueno, dejando eso, te replegaste. Dejando eso aparte, en la casa mortuoria, cuando abren por primera las puertas y entro yo allí, ¿quién está saliendo? Que está con la familia y los ha acompañado en el momento final con un sobrino de Azorín y demás, y acaban de acostarse a acostar a la señora de Azorín, Ramón Serrano Suñer. O sea que era íntimo, y por eso el argumento, o sea, el dato de las cosas de Azorín a través de Ramón Serrano Suñer sí están bien hechos. Bueno, hablábamos antes de ese homenaje nacional a Echegaray por el Premio Nobel de Literatura, y de cómo las gentes del 98, entre ellos Azorín, se pusieron de uñas, apoyados por Flores de Lemus, el que no sabía nada de economía. Firma el manifiesto. Hay un manifiesto, pero que son todos y Flores de Lemus. Pero tú dices que esta oposición de las gentes del 98 y Flores de Lemus, y alguno más me imagino, al homenaje nacional a Echegaray no estaba descaminada económicamente. Claro, había una razón para esa oposición. Claro, en aquel momento era un momento de discusión y de debate sobre el papel del Banco de España, y como el Banco de España estaba haciendo, cuando bajaba la economía, especulaba contra la peseta, por ejemplo, el Banco de España, etcétera. Y como consecuencia de esa acción del Banco de España, había una crítica muy seria y muy importante del Banco de España. ¿Y quién había permitido al Banco de España que hiciera eso?
Echegaray. Echegaray, que le había dado el monopolio, porque el Banco de España coexistía con otros bancos de emisión. Hablando en Madrid con Hayek, decía, o sea que ustedes lo tuvieron. Pues sí, lo tuvimos, pero fue Echegaray el que lo elimina. Y eso que estaba en el ambiente, y había discusiones sobre eso, Echegaray era el que le había dado. ¿Para qué? Para que financiase los caos presupuestarios que tenía el sexenio revolucionario, o sea, donde era Echegaray, Juan, el ministro de Hacienda. Si no estoy equivocado, estás diciendo que Echegaray, además de no merecer el premio Nobel de Literatura, tampoco hubiera merecido el de Economía. El de Economía, sabía economía. Y sabía Echegaray, se ve en los escritos suyos, en las memorias de Echegaray, pues se ve que en la tertulia del Suizo... ¿También te las has leído? Sí. Como parcialmente las etimologías de San Isidoro. ¿Lo has leído todo? Más intensamente que las etimologías. Las etimologías solo me leí los párrafos esos de referentes a la economía, pero en las memorias de Echegaray sí me las he leído. Sí me las he leído, y es muy bonito las cosas que habla de la tertulia del Suizo. Y la tertulia del Suizo hablaban allí, A, de actrices, B, hablaban de política, conspirando, lo de siempre en las tertulias españolas, pero bueno. 3, hablaban de economía, y de economía escribiendo y discutiendo en desarrollos matemáticos lo que en aquel momento se estaba produciendo, que era la revolución marginalista. Y entonces desarrollaban aquello, venía a continuación el camarero, borraba con un trapo lo que habían hecho y se acabó. Hizo y a bien veces el camarero. Violentamente. Hizo bien el camarero. La escuela austríaca era mejor. Pero ingenio de camino. Dejando aparte si la escuela austríaca o no era mejor, en aquel momento como Benet, era otro el momento de los Gibbons, etcétera, y estaban siguiendo aquello apasionadamente y discutiéndolo. Y hay el momento famoso de la pelea que la cuenta en las memorias de Echegaray, que se produce entre Gabriel Rodríguez y Becerra, que están discutiendo sobre si han hecho bien un paso o no. Y van acalorándose y deciden desafiarse a pegarse tiros detrás de las tapias del Retiro. Y van todos ellos subiendo la calle Alcalá, tratando de convencerles de que dejasen aquello y que se calmasen. Y en ese momento, de pronto dice, uno de ellos propone, ¿por qué no se ponen a resolver un problema de Bronsky que acaba de plantearse? Y el que sea capaz de resolverlo es el que tiene la razón y hizo bien el desarrollo. Y entonces lo aceptan y vuelven al suizo a tratar el problema de Bronsky. Portentosa habilidad. Bueno, yo os tengo que pedir disculpas porque os he hecho venir cargados de libros para que los recomendarais y no tenemos tiempo para hacerlo. Nos hemos excedido ya 10 minutos o 12 en el tiempo habitualmente concedido a este programa, así que la próxima vez creo que va a salir una edición paralela a esta de Mujeres Economistas, ¿no?, en el mes de octubre o noviembre, ¿no? Y os convocaré no a los varones, sino únicamente a ti, María, y a otras. A uno de los varones, veremos a ver cuál. Y no tenemos tiempo para más. Gracias a estos señores he aprendido por fin la tabla de multiplicar y el año que viene, como dice la canción, me podré casar. Que no me oiga mi mujer. Termina solo por hoy las noches blancas, pero pueden estar razonablemente seguros de que la próxima semana volveremos a la carga. Mi gratitud a todos y mi amistad. Buenas noches.